Pues muy buenos días a todos los que se conectaron esta mañana de lunes. Gracias por estar con nosotros en un curso más de la Escuela Judicial Electoral. Desde aquí mi profundo agradecimiento a la directora Gabriela Rubalcaba, es coordinadora, directora de la Escuela Judicial Electoral, igualmente al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, y el conjunto de magistradas y magistrados que integran la sala superior y demás salas regionales del Tribunal Electoral. Como les decía, me da mucho gusto saludarte, Abel. Buenos días, Fabián, Francisco, muy buenos días. Hoy empezamos pocos la clase, pero bueno, esperamos que se vayan uniendo en el transcurso de la misma el resto de los compañeros y compañeras. Pero bueno, nosotros a fin de respetar su tiempo y los compromisos, bueno, pues iniciamos nuestra clase si no tienen inconveniente. El día de hoy vamos a platicar acerca del pensamiento crítico y el derecho, y particularmente en la justicia electoral. ¿A qué nos queremos referir cuando hablamos del pensamiento crítico? Pues evidentemente lo que queremos es denotar un proceso de razonamientos que nos hacen ver más allá del conflicto que se presenta ante nosotros, más allá de una institución o una institución jurídica o una norma en concreto, nos da la posibilidad de generar un mecanismo de razones mediante las cuales podemos evaluar, podemos desentrañar, podemos percibir una serie de conflictos más allá de los que se presentan ante nuestra vista, y sobre todo podemos redimensionar el papel que tienen las cosas a fin de poder establecer ciertas directrices a largo plazo, de largo alcance, mediante las cuales podríamos ir transitando y, por supuesto, el mayor número de fenómenos jurídicos o de casos que estén relacionados con este planteamiento que nosotros estamos llevando a cabo, puedan encontrar o tener una solución o alguna respuesta determinada. Si nosotros, por ejemplo, hoy en día nos preguntamos acerca de la libertad de expresión, bueno, pues para nosotros es más o menos fácil tal vez entender cuál ha sido el avance que ha tenido esta libertad, este derecho fundamental a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y entonces podemos pues hacer un poco de análisis conforme a aquellos investigadores o lo que ya se ha dicho sobre el tema. Por ejemplo, cuando los gobiernos poco democráticos o autocráticos querían silenciar a la prensa o al periodismo, pues lo que hacían en un ánimo de no verse ya sea como justo como estas autoridades o estos gobiernos dictatoriales, pues lo que hacían era tratar de golpear el periodismo por otro lado. Y en este caso, por ejemplo, pues podían tener el monopolio del papel, y con lo cual pues ya limitaban a las empresas que se dedicaban a ello, limitaban la posibilidad de que pudiera emitirse el periódico. Por otra parte, por ejemplo, en el caso de eh, algunos otros derechos y libertades, pues justamente los gobiernos de esta índole, pues han intentado restringir, más allá de los actos de autoridad, los derechos. Y decía yo que más o menos es fácil un poco entender cuál ha sido la evolución social y la evolución normativa que ha ido acompañando a cada uno de estos fenómenos. Así que, por ejemplo, por libertad de expresión, ya no solamente entendemos esta posibilidad de expresarnos o de comunicarnos, sino también requerimos tener información para poder procesarla y emitir una opinión e informar al respecto. Entonces, la libertad de expresión no solamente se trata de exponer, sino también se trata de recibir la información a efecto de que yo después pueda exponer en distintos medios, no solamente en la prensa o en el teatro o en el cine, sino que tenga yo la oportunidad de que sea visto y que sea escuchado
y que no haya una censura previa, es decir, que antes de que yo pueda publicar mi información, tenga que pasar por un órgano de control previo. De esta manera, bueno, pues se puede ir entendiendo de qué va, cómo va evolucionando este derecho fundamental, para después entender que no solamente basta con exponer y el recibir, sino que también requiero tener información clasificada y sistematizada para poder obtener esta información. Entonces, el hecho de que tengamos una ley que obligue a las autoridades a no solamente a darnos respuestas, sino a subir información en sus páginas o ponerla al alcance de los ciudadanos, pues también implica un derecho o forma parte de este derecho y esta libertad. De esta manera, bueno, pues nosotros podemos hacer este gran análisis hasta el punto de llegar a nuestros días y un poquito más. El verdadero problema ahora radica en si este es el punto de partida hacia el cual va a evolucionar la sociedad, pues a nosotros nos corresponderá establecer cuáles son sus valores, sus alcances, de lo que va a ser este derecho hacia el futuro. Y muchas veces hemos dicho, bueno, ahora la libertad de expresión prácticamente está en las redes sociales. Y en las redes sociales se pueden decir muchas cosas. Las redes sociales no están tan reguladas como otras áreas, como otras áreas específicas de las instituciones. Sin embargo, pues este es el punto de inflexión, este es el punto de arranque desde donde ahora el pensamiento crítico va a tener un anclaje relevante. Es decir, no solamente se trata de revisar un poco el pasado y ver cómo evolucionó, sino se trata de que a partir de este punto, nosotros como integrantes de la sociedad y con este deber de pensar de manera crítica, de reflexionar, tenemos que trazar las líneas, las rutas por donde las cuales tendrá que atravesar la libertad de expresión. Esto me lleva entonces a reflexionar o a analizar, pues, que esta sociedad requiere hoy más que nunca de ese pensamiento crítico, de esa reflexión seria, profunda y de análisis. Porque, por ejemplo, hemos visto en las redes sociales, por ejemplo, en la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos, cuando, o derivado de algunas investigaciones, se descubre que el gobierno de la candidatura de Donald Trump contrata a una empresa que se llama Cambridge Analytica. Y esta empresa lo que hace es, a partir de la libertad de expresión, difundir ciertas opiniones respecto de la candidata Hillary Clinton y del Partido Demócrata. A este fenómeno, digamos, no de mentiras, sino de tergiversar la historia, de dejar a un lado los datos duros y objetivos de un tema en concreto para imponer o impostar otra parte de la realidad, otra visión de la realidad, otra percepción de la realidad, alejado de eso, sin que nos importen esos datos duros y objetivos. Se le conoció con el nombre de la posverdad. Esto es, puede ser que una persona critique, un periodista critique a un gobierno y digamos que en esas redes sociales se refieran a otra época histórica y digan, no, es que ese otro gobierno cometió más fraudes, ¿no? Cuando el tema en concreto es un punto en específico, pero la posverdad trata de imponer, de impostar, digamos, un universo paralelo, ¿no? Tratando de hacernos olvidar cuáles son los puntos de discusión sobre una nueva temática. De esta manera, bueno, pues va generando un cambio de percepción en la comunidad y de igual manera, en las investigaciones en Estados Unidos se llegó a concluir que hubo una intervención del gobierno ruso justamente en las elecciones, tratando de influir en la decisión, tratando de acotar la libertad del voto de los ciudadanos para el efecto de que pudieran tener una percepción contraria
a una candidata en específico o partido en específico y favorecer a Donald Trump. Bueno, pues ya sabemos cuál es la historia. Trump gana las elecciones, pero a partir de ello surge estos juicios en contra de Donald Trump para hacer este análisis de la intervención de empresas y órganos extranjeros o gobiernos extranjeros en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Bueno, pues como verán, la sociedad requiere justamente este pensamiento crítico. Requiere analizar datos duros y objetivos para fijar un punto de vista determinado, porque de otra manera, pues tampoco podrá respetarse la libertad de expresión, ni la libertad de información, ni el deber que tiene el periodismo de formar una opinión pública. Así que bueno, pues hoy iniciamos esta charla. Vamos a arrancar con una pequeña presentación que tengo preparadas para ustedes. Y ahorita mismo ya la vemos. Bueno, pues nuestra charla de hoy la intitulamos El pensamiento crítico en el derecho y en la justicia electoral. Ya saben que me encuentran en Twitter como @Rubén Becerra RB de Victoria, donde los invito a que formen parte también de la comunidad que estamos abriendo, que estamos generando ahí en Twitter sobre justamente reflexión profunda, seria, de distintos temas que impactan hoy a la sociedad. Bueno, decíamos que el pensamiento crítico es un modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensante mejora su calidad de pensamiento al apoderarse de alguna estructura inherente a este ejercicio de pensar y someterla a estándares intelectuales. ¿Qué nos quiere decir esta definición? Bueno, pues primero que nada que tiene que ver con poder sentarnos a reflexionar sobre los temas, ¿no? Hacer una pausa en nuestro camino y darle la relevancia que tiene a la reflexión de un caso, de un problema, de cualquier tema en concreto, pero además sabiendo que existe una estructura previa, que existe un recetario, por llamarle de esta manera, mediante el cual yo puedo generar un proceso analítico y no solamente esperar que surja de mi imaginación, de mi mente, esa reflexión, sino que existe todo un mecanismo del cual yo puedo echar mano para llevar a cabo este proceso de raciocinio y hacer este entendimiento crítico de las cosas que pasan a mi alrededor para tomar decisiones o por lo menos tener un punto de vista en concreto. Así que esta forma de pensar y de analizar nos ayuda a desarrollar la habilidad de identificar problemas a partir de la duda, su posterior solución, y a partir de ella generar nuevos o plantear nuevos temas en concreto. Entonces, como veíamos, el pensamiento crítico nos da habilidades, nos da estrategias, nos da herramientas para poder, primero que nada, identificar el verdadero problema del planteamiento que tengo en mente. Segundo, ya que lo tengo identificado, pues intento generar los mecanismos de solución del mismo y a partir de ellos puedo provocar nuevas reflexiones mucho más profundas que pueden ir delimitando o descubriendo nuevos puntos de inflexión para la sociedad. Por ejemplo, hablar de la reelección indefinida al cargo de presidente de la República. Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Podrías abrir tu micrófono? ¿Tienes oportunidad? Sí. Sí, con gusto. Buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal, Alberto? Oye, ¿qué opinión te merece el tema de la reelección, la propuesta de una reelección indefinida en el cargo de presidente de la República? En mi opinión personal, considero que para el cargo de presidente de la República, indefinida sí no sería una buena idea. Quizás pudiéramos explorar la idea de a lo mejor
reducir mandatos, a lo mejor a 4 años y un mandato inmediato, o a lo mejor un mandato inmediato de 6 años, pero de manera indefinida, pues considero que sí sería muy peligroso para aplicar. Bueno, Alberto, fíjate cómo, y compañeros, como acabamos de ver, Alberto lleva a cabo un proceso de razones en su mente y llega a digamos, a un razonamiento, a una conclusión a partir de lo que él ha recogido como evidencias o como percepciones o como ideas a partir de su bagaje cultural. Y en este caso, Alberto, pues llegaste a una conclusión, pero sin pasar por todo el camino para explicarnos por qué llegas a esa conclusión, ¿no? Es una opinión conclusiva, que me queda claro, pero digamos, ¿en qué arropas, en qué sustentas llegar a esta conclusión? Y en la estructura argumentativa de Alberto, pues es muy gentil en adelantarnos la conclusión, pero digamos que aquí lo que faltaría para un buen análisis, digamos, un análisis de debate que puede darse en una sobremesa, que puede darse en la oficina, después de salir del cine, un poco ahí en una cita con un café, ¿no? Algún tema de estos. Es necesario que nos acostumbremos a arropar, a traer la estructura del pensamiento crítico. Para que entonces, bueno, en la siguiente oportunidad que Alberto tenga chance de participar, nos pueda decir, considero que es esto con base en tal cosa y lo sustento, digamos, en un punto adicional, ¿no? Es decir, es tratar de llevar a cabo un análisis más profundo que podría generar otra serie de problemas mayores y que justamente lo vamos a ver en esta charla, cómo arropamos este proceso, ¿no? Entonces, hasta ahorita vamos muy bien. Gracias, Alberto, por tu participación. Vamos a seguir continuando si son tan gentiles y también, pues estaría padre que todos pudieran prender su cámara, así me siento que no le hablo yo solo a la computadora. Entonces, bueno, pues ya vimos que aquí lo relevante del tema es que existen mecanismos para generar un juicio mediante el cual se deriva mi capacidad de observación del fenómeno, de interpretación de ese fenómeno dentro de mis propias circunstancias o de mi propio contexto. No es lo mismo que yo vea la democracia desde el punto de vista de un servidor público electoral, que la vea yo desde un candidato independiente o que la vea yo desde la ciudadanía o la vea desde, digamos, una comunidad en situación de vulnerabilidad, donde el tema de la democracia es lo que menos me importa, si lo que me interesa es sobrevivir en el día a día. Y yo sé que cuando vienen elecciones, pues es como el Día de Reyes, ¿no? A ver qué nos dejan los Reyes Magos, si nos dejan un par de garrafones, de tinacos, de bolsitas con alimentos o de una lanita o la promesa de una chamba. Bueno, pues esto tiene distintas visiones a partir del contexto. Entonces, es importante justamente ubicarnos en el contexto, reconocer nuestro contexto y nuestras propias circunstancias para que a partir de esa, digamos, subjetividad, ¿no? Reconozcamos que, en mi opinión y de acuerdo a mis circunstancias, yo creo que emito la opinión, ¿no? Porque estoy dando mi interpretación conforme a mis circunstancias. Ahora, si dijera, es que creo que desde el punto de vista de una comunidad en una situación de vulnerabilidad, el tema de la democracia es porque tal cosa y creo la sustento en X cosa. Y esto me permite también al mismo tiempo llegar a una evaluación, que fue la que hizo Alberto en su conclusión. Dijo, considero que es riesgoso, no sabemos para quién, será para la salud del propio presidente, riesgoso para la comunidad, para los partidos, para el ejercicio del poder, para la propia democracia, la salud de la democracia. Entonces hay que aventurarnos un poquito más y evidentemente presentar argumentos. Si estos argumentos tenemos pruebas, pues qué mejor, ¿verdad? Pero bueno, pues no siempre andamos cargando ahí en el saco un conjunto de elementos y evidencias. Pero bueno, pues esto implica que cuando preparamos una charla, un poquito, ¿no? O a lo mejor nos vamos a reunir con los amigos y ya sabemos, si ustedes están involucrados en el tema electoral,
o en el tema jurídico, o en el tema político, es evidentísimo que en la siguiente reunión de café o de chela les van a preguntar, ¿qué opinan de la militarización del país? ¿No? ¿Qué opinan de lo que pasó en el Senado? ¿Qué opinan de lo que pasó en el tribunal? ¿Qué opinan de que ya ahora los quieren elegir a los consejeros electorales y magistrados del tribunal a través del voto popular? Bueno, pues seguramente tienen ustedes una batería de preguntas que sus amigos o sus familiares les van a hacer, o que ustedes incluso pues quieran, digamos, tomar un poco el uso de la voz en esa reunión y poder plantear un punto de vista sobre un tema determinado. Así que bueno, podemos irlo preparando. No se trata de robarse el micrófono toda la cena, pero digamos, si podemos plantear un punto de vista serio, concreto, y además, bueno, pues los ojos de todos nos voltearán a ver, porque no solamente se trata de crear una posverdad, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué piensas de la militarización? Y alguien le va a contestar, sí, pero el PRI robó más. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el tema que estamos hablando en concreto? O además, o es un poco, ya saben, estos niveles del discurso en el cual, pues en realidad no encontramos como un punto, digamos, como los niveles naturales y necesarios para mantener, ¿cómo explicarlo? Para mantener una comunicación, ¿no? Por ejemplo, si Abel fuera a comentar algo el fin de semana en una reunión, en una boda o alguna cosa ahí, pues podría escuchar tal vez en la mesa, uy, ya va a hablar otra vez Abel, le encanta luego agarrar el micrófono, uy, como él está haciendo sus cursos en la escuela judicial, no, bueno, ya ahora sí ya sabe de todo. ¿Y esto qué significa? Que en lo que se le llama la pirámide de la argumentación, el primer punto, pues es el insulto, ¿no? O sea, no entiendo razones, no entiendo ni siquiera tu punto de vista, simplemente es insultarte, ¿no? Llevar a la agresión para tratar de descalificar, ¿no? Y bueno, pues igual y Abel no le escucha mucho y él continúa, ¿no? Pero de todas maneras se queda con la molestia de por qué le están como que faltando el respeto, ¿no? Entonces, no hay ningún argumento por parte de quienes lo escuchan, al contrario, hay desprecio y adjetivos de calificación. O puede ser, por ejemplo, decir, pues es que seguramente es, ya saben ahora como en estos discursos, es que es neoliberal, o es fifí, o es chairo, no sé, o es no sé qué, ¿no? O no tienen idea. El colega Rubén estudió de noche, ¿no? Estudió en la universidad nocturna. Cualquier tipo de descalificación se puede esperar. Esto, digamos, es lo más básico, ¿no? Prácticamente lo más rupestre y rudimentario, con lo cual es evidente que no podemos sostener ningún argumento con esas personas. El segundo nivel de la argumentación aquí viene a ser lo que se conoce como ad hominem, ¿no? En vez de contrarrestar el argumento, se ataca a la persona que lo defiende por sus características personales para desacreditarla, ¿no? Por ejemplo, ahora vienes a darte golpes de pecho, ¿no? Ahora resulta que eres más papista que el Papa. Tú, porque claro, tú estudiaste en una universidad privada, ¿no? Tú porque tienes la tez clara. Ah, no, claro, tú porque vives en la ciudad. Tú porque traes un coche, ¿no? Es decir, es descalificar a la persona por sus atributos personales o características personales, ¿no? Entonces ¿cómo puedes hablar de eso, ¿no? Cuando tú tienes un apellido que suena como español y árabe. Ya saben a qué me quiero referir, ¿no? Se trata de descalificar y por lo tanto no encontramos argumentos ni pensamiento crítico. El nivel 3 se refiere a la respuesta al tono del mensaje. No se contesta al contenido, sino al tono de la otra parte. Por ejemplo, hay juicios e interpretaciones. Se quita importancia al mensaje y se carga las tintas sobre la forma. Por ejemplo, dice, siempre es lo mismo, ¿no? Los de tu generación siempre han pensado lo mismo de los de la generación millennial, ¿no? Que somos los del techo de cristal. Es decir,
siempre hay un juicio o una interpretación sobre el punto de vista de la otra persona. Claro, es que tú eres hombre, ¿no? Por ejemplo, nos pueden atacar. Claro, es que tú lo ves porque siempre has tenido las cosas fáciles porque eres hombre. Y cuando dice, no, es que fíjate que yo no creo muy bien tengo dudas sobre las acciones afirmativas en favor de las mujeres. Yo creo que las personas con mejores méritos o mayores méritos son las que deben de ocupar un cargo público. Y entonces pueden contestar, claro, tú siempre lo has visto desde el punto de vista de una sociedad machista. Nunca has tenido el sufrimiento, ¿no? De los que hemos vivido de este punto, desde este lado de la acera. Entonces, con ello se refiere a hacer juicios de valor sobre el mensajero, ¿no? Sobre la persona que está emitiendo ese punto de vista. El nivel 4, ya por lo menos vamos en la etapa de contradicción. Por ejemplo, en el caso que Alberto me dijera, es que yo no creo que sea correcta la reelección indefinida en el cargo presidencial, yo te digo, no, no es cierto, estás mal, simplemente rechazo. ¿Por qué? Porque estás mal. No, no te creo. ¿Por qué? Porque estás mal. Oye, pero pues, ¿cuál es tu razón? Es que estás mal, entiéndelo. O sea, ubícate en el planeta, ubícate, ¿no? Ya saben, este tipo de respuestas que lo único que hacen es negar sin encontrar ningún argumento mediante el cual pudieran justamente encontrar razones. Ni se aporta más argumento, ni aunque la otra parte lo pida. Y Alberto me puede decir, oye Rubén, pero ¿cuál es el sustento para decirme que no estás de acuerdo? El nivel 5, ya vamos llegando al 7. En el nivel 5 es el contraargumento. En general viene seguido de una contradicción que se espera llegar a respaldar con razonamiento, con pruebas o evidencias, en cuanto la otra parte abra el juego. Entonces, por ejemplo, me puede decir Alberto, yo no estoy de acuerdo con la reelección indefinida del cargo de presidente. Y yo le puedo contestar, no, Alberto, creo que no tienes razón, porque además habría que analizar en qué régimen se encuentra esa figura presidencial. Si es en un sistema parlamentario, yo creo que podrías opinar diferente. Si es en un sistema presidencialista y más de carácter latinoamericano, donde la historia nos ha demostrado cómo se ha concentrado el poder en la figura presidencial, donde prácticamente se ha elaborado un culto a la persona, donde el poder es tal del presidente que va eliminando las fronteras del equilibrio del poder entre el legislativo. Y ya ves que hemos tenido cuantos congresos que nada más se encargan de levantar la mano, ¿no? De aceptar las propuestas presidenciales sin cuestionarlas. Bueno, entonces aquí ya entramos al contraargumento, es decir, estamos acercándonos ya a un nivel de pensamiento crítico. En el nivel 6 viene la refutación. Esta es la forma más convincente de estar en desacuerdo. Se ve un error de la otra parte y se resalta para apalancarnos ahí con el fin de derribar al oponente. Cuando dices eso, por ejemplo, queda claro la falta de coherencia de tu argumento. ¿Por qué? Bueno, porque ya hemos visto, a lo mejor en otros países, en otros lugares, por ejemplo, en Rusia, ya hemos visto en tal lugar, cómo ha crecido o cómo se han llevado a cabo los planes de gobierno y los han colocado en una situación tal, ¿no? De tal forma. Y el punto o el nivel 7 se trata del nivel más alto de la argumentación y del pensamiento crítico. Va directamente a lo central del argumento y lo que busca es tratar de encontrar un punto de contraargumento, pero de la estructura central de dónde deriva. Y por ejemplo, nosotros podríamos entender que la reelección o una propuesta de reelección indefinida en el cargo de presidente de la República dentro de un sistema presidencial, ya fuimos acotando, puede considerar
de acuerdo a la evidencia, una exacerbación o concentración del poder público, con lo cual rompe de manera natural con los equilibrios del poder y las divisiones de la república, las divisiones del gobierno. Y eso nos va a llevar a obtener un legislativo y un poder judicial, pues, sin la fortaleza que requiere para mantener, ¿no? Para equilibrar y para controlar el poder público, el poder del Estado que ejerce un presidente de esta naturaleza. Bueno, finalmente, si la sociedad, Fabián, aceptara esta propuesta del legislativo, pues, ¿qué problema habría? Imagínate que saliera en la próxima reforma legal en materia electoral y además fuera sujeta a una consulta popular. Y en esa consulta se avala esa ley. La población quiere que tengamos un presidente que se reelija de manera indefinida. ¿Por qué? Pues porque digamos, tiene una alta legitimidad, mientras la sociedad siga creyendo que tiene esa fuerza, ¿no? Así como en alguna época creyeron que algún líder podía hablar con los dioses, ¿no? Subir a las montañas y hablar con los dioses, y los dioses le respondían, y además era el representante del dios en la tierra. Mientras la gente crea eso, pues va a gozar de legitimidad. Entonces, Fabián, ¿qué opinarías si además de emitirse una ley, el Congreso lo somete a consulta popular y les pregunta a la población, oigan, ¿ustedes quieren que esta ley camine? Y el pueblo dice, sí, queremos que camine. ¿Qué problema habría entonces ahí? Hola, buenos días. Mire, yo creo que más allá de si está bien o está mal, digo, de entrada, de someterlo a una consulta, muchas veces la gente se deja llevar por el sentimiento del momento, no tanto por lo futuro o las consecuencias que pueda haber. Digo, al final del día es un análisis más profundo que puede llevar a otras condiciones. Tal vez hoy estamos viviendo una situación con un presidente que puede tener una alta aprobación por su persona, por su propia persona, pero al dejarlo como una ley, no sabemos lo que puede venir en el futuro, qué presidente podamos tener. Digo, hemos tenido casos en la historia en la cual nos marca que pues no todos los presidentes que han sido reelectos pues han sido por el buen camino, ¿no? Al final del día pues hemos tenido sus cosas malas, ¿no? Entonces, por eso la ley se hizo de tal forma de que se previera que si, aunque hoy tengamos, pongámoslo así, un presidente con una buena popularidad dentro del pueblo, el día de mañana puede venir un tema de una militarización y que entonces no sea por una popularidad el que el presidente se esté quedando en una reelección, sino que pueda ser por un orden militar, por llamarlo así, ¿no? Entonces, la ley generalmente se hace más allá de para ordenarnos, o sea, para reglamentar cosas, sino también para prever escenarios que no podemos estar contemplando. Digo, indudablemente las leyes van sufriendo modificaciones conforme se van actualizando la vida, ¿no? O sea, la ley electoral pues, ha sufrido una serie de modificaciones casi cada proceso electoral, porque vamos descubriendo pequeños detalles que la van acercando a la perfección, pero la ley nunca va a ser perfecta, ¿no? O sea, siempre va a estar sujeta a esa imperfección del momento, porque hoy nos puede pasar una cosa, pero el día de mañana nos va a pasar una cosa distinta que nos va a marcar que tuvimos que haber hecho cosas distintas. No sé si me haya dado a explicar. Sí, claro, Fabián, pues justamente lo que tú nos haces favor de hacer es un análisis y una evaluación justamente de este bagaje cultural, de esta historia, de estas referencias que tienes sobre gobiernos militares, por ejemplo, ¿no? Y la problemática a la que se enfrenta la sociedad para tratar de restablecer el orden democrático frente a esos gobiernos dictatoriales o autoritarios, ¿no? Normalmente eso termina en una revuelta,
en una insurrección, en muertes, en guerra civil, para poder eliminar, digamos, o cambiar o buscar una alternativa al tipo de gobierno que en ese momento están teniendo. Pero entonces ahí podemos hablar de la relativización de la medida. A lo mejor ya no indefinida, pero ¿qué te parece para 8 periodos? Pues que casi era lo mismo, ¿no? 8 por 6, 48 años, o 5 años, o 4 años, o la reelección en una sola ocasión, y eso nos llevaría hasta 12 años en que se encontraría el ejercicio de mandato de un presidente, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo a lo largo de esta charla cómo vamos a ir cambiando nuestra forma de pensar y de argumentar en torno al pensamiento crítico. Bueno, esto significa que ya cuando tengo el tema sobre el cual voy a tratar, tengo que hacer un análisis mucho más objetivo, ¿no? Me podrá gustar o no gustar la idea de la reelección o no, pero finalmente tengo que ser analítico y objetivo. ¿Por qué? Porque la regla me dice que tengo que ser crítico en el tema. Y tengo que tener esta calidad y esta habilidad para poder desarrollar argumentos con los cuales yo diga, pues caramba, no está tan mal, o sí está muy mal, de acuerdo a un ejercicio más bien pragmático. Y de esta manera puedo formar una opinión o un juicio. ¿Cuál es el resultado que voy a obtener? Bueno, pues cuando tengo en mente que tengo que trabajar de esta manera, que no solamente debería de emitir una opinión, sino que debo de tener una estructura. Y esto es como el músculo. Hay que ejercitarlo todos los días, ¿no? Hay que salir a caminar 20 minutos diarios, por lo menos. Hay que ejercitar también nuestro cerebro para que de manera natural ya pueda llevar a cabo estos procesos de razones sin tener que estar viendo nuestra listita, pues ahora cuál es el que sigue. Entonces tenemos que hacer este ejercicio práctico para poder adquirir las habilidades que, créanme, dicen que en 3 semanas uno adquiere un hábito, un buen hábito. Bueno, pues lo mismo, es un reto que en 3 semanas van a ver cómo van a poder ya tener ustedes este hábito de razón, de estructura, y que puedan justamente elaborar de mejor manera sus opiniones. Así que bueno, el pensador crítico y ejercitado se formula problemas y preguntas vitales y trata de tener claridad y precisión, ¿no? No es simplemente abrir el menú de opciones como si fuera un buffet, a ver todo lo que hay, no. Es ser preciso, ser concreto en un punto de vista tal cual. Por ejemplo, aquí yo preguntaría si la reelección o esta posibilidad de reelegirse o no reelegirse, una ley que prohíba la reelección indefinida, si realmente es violatoria de un derecho fundamental, por ejemplo. Entonces yo me preguntaría algo ya vital con claridad y precisión, si la reelección es un derecho humano. Así, primero que nada. Porque debo entender también, ustedes recordarán su artículo primero constitucional, refiere que hay que maximizar los derechos fundamentales. Entonces, primero que nada, tengo que saber si la reelección en sí misma constituye un derecho fundamental y por lo tanto tengo que protegerlo de tal manera que lo maximice a través de una interpretación pro persona, como dice el párrafo segundo del artículo primero constitucional. El segundo punto, ¿qué resultado voy a obtener? Pues voy a acumular información. Voy a evaluar la información y que además sea relevante. Voy a usar ideas abstractas para interpretar esa información efectivamente. Bueno, Fabián y Alberto seguramente tienen información que no tuvieron oportunidad de sacar a luz, ¿no? De cuáles son estos antecedentes a los que hablan, o estas referencias históricas de Latinoamérica que demuestran que bajo un proceso de descomposición de la democracia y la pérdida de los controles y equilibrios del poder, de manera natural pasamos a
la existencia de un partido hegemónico, y del hegemónico pasamos a un gobierno autoritario, y del autoritario pasamos a un gobierno dictatorial, y del dictatorial pues pasamos a un gobierno militar, y del militar pasamos a una revuelta, ¿no? A la guerra civil y a la muerte de la población, al enfrentamiento entre los conciudadanos, para intentar romper el sistema y reiniciarlo de cero nuevamente. Bueno, pues necesitamos esa información. Tenemos que usar ideas abstractas, es decir, un poco también en el tema de la filosofía del derecho, la filosofía de la justicia. Por ejemplo, podríamos hablar de Aristóteles, ¿no? De Platón. Todos tenemos ciertas referencias que hablaban sobre la democracia, ¿no? Algunos pensaban que era la menos peor de las formas de gobierno, pero que era la única existente que más o menos permitía que la comunidad pudiera salir adelante. Aristóteles, por ejemplo, hablaba en su filosofía de la justicia, hablaba del fin último de la cosa. ¿Se acuerdan que a veces en el derecho se ha dicho que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde? Y luego de ahí deriva la complejidad de saber qué es lo que le corresponde a cada quien, qué es lo justo para cada quien. Y Aristóteles más bien no hablaba de la persona, es decir, que el análisis no se enfocara en la persona, sino en la cosa, el objeto o en la institución. Y así de pronto, si decía quién tiene mejor derecho a tener un violín, un instrumento musical, ya sea el museo o un músico, pues decía que en términos de la filosofía de la justicia, ese instrumento musical lo debería tener el músico. ¿Por qué? Porque había que entender la finalidad última para la cual fue creada ese instrumento musical, y si estaba en aptitud todavía de que pudiera producir música, pues entonces, conforme a ello, le correspondía, ¿no? Al músico el poder tocar ese violín, y no que fuera solamente estuviera en un vitral, ¿no? En una vitrina, perdón, pues para que la gente lo viera, salvo que ya no se pudiera tocar, por ejemplo. El tercer punto es que ya podemos llegar a conclusiones y además tratar de encontrar soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes. Entonces, digamos, en esta charla, en este punto en concreto que estamos hablando de la reelección, tengo que formarme primero problemas y preguntas vitales. Primero que nada, ¿realmente es peligroso o no lo es? ¿Y peligroso para quién? Tengo que buscar esa claridad. ¿Peligroso para la sociedad en términos generales? Como dice Fabián, pues para esta sociedad aparentemente no, porque esta sociedad le otorga esa legitimidad o esa creencia que tiene el líder político. Entonces, ¿para quién es peligroso? Y como ya tengo esta capacidad de abstraer el problema, pues entiendo que es peligroso para la democracia. Y luego me analizo qué tipo de democracia tiene el Estado mexicano, porque existen diferentes tipos de democracia. Y entonces hablaré de la democracia representativa. Y entendiendo el concepto de la democracia representativa, es aquella que permite realmente que la ciudadanía vote y elija a sus candidatos. O sea, real, no que solamente haya un candidato, no que el gobierno controle a los candidatos de oposición, no que el gobierno controle las elecciones, no que el gobierno controle el papel para que no haya prensa crítica, no que el gobierno controle a la oposición con las fiscalías, no que el gobierno no le dé el dinero a los partidos, no que el gobierno no genere las condiciones para que los candidatos independientes realmente puedan competir contra un candidato de un partido político. Es decir, no solamente se trata de votar, se trata de que tenga efectividad el sufragio, ¿no? Que no esté condicionado por todas estas circunstancias, que no lleguen a amenazar a una familia en situación de vulnerabilidad para que digan, pues tómate estos bultitos y ya con eso vas a votar por mi candidato o en contra de otro candidato. Pues eso no es efectividad del sufragio. La democracia representativa implica justamente esa representación de las minorías
en los órganos de decisión, donde se discuten los grandes temas, los retos de la sociedad, donde se ponen sobre la mesa los grandes desacuerdos sociales, bueno, pues ahí que estén escuchadas estas voces y no que sean solamente partidos satélites de un partido hegemónico que todos levantan la mano. La democracia representativa implica la real posibilidad de acceder al poder de los partidos de oposición y generar alternancia. La democracia representativa implica el control del poder y además los equilibrios del poder. Todo eso y más implica la democracia representativa. Por lo tanto, Fabián, como tú comprenderás, la posibilidad de que exista una reelección del cargo de presidente de la República indefinida en un sistema presidencial con todas estas características, atenta, violenta, un principio, un bien jurídico de nuestra nación, que es la democracia representativa. Porque a todo esto, justamente que tú bien señalabas, o que nos abriste un poco las puertas para que nos asomáramos un poco sobre tus argumentos, pues justamente rompe con todos estos elementos de la democracia representativa. Por lo tanto, esto ya nos implica llegar a un nivel mayor de análisis, de abstracción, de suma de información y de evidencias, mediante las cuales ya podemos estructurar más o menos una idea clara sobre un punto de vista en concreto. Tenemos que tener mente abierta para encontrar mecanismos alternos del pensamiento, ¿no? Es decir, cómo sí podría funcionar la reelección presidencial. Como nos decían, puede ser por un periodo más corto y por una sola vez, ¿no? De 4 en lugar de 6 años, que sean 4, y así que lo máximo pueden ser 8, como en Estados Unidos. O a lo mejor establecer mejores mecanismos de revocación de mandato, de entrega de resultados, ¿no? En fin, creo que hay maneras de ir acotando el asunto y no solamente es algo binario, si es bueno o malo. El Estado se tiene que construir a través de ideas mucho más complejas que un sí o un no, un blanco o negro, ¿no? Hay muchos tonos de grises entre ambas bandas. Debemos de reconocer y evaluar los supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas, igual que las jurídicas, y tratar de solucionar los problemas complejos. Y con esto podemos ya llegar a una comunicación mucho más efectiva que un simple no estoy de acuerdo, que un simple yo creo que, ¿no? Y por supuesto, esto da pie a ir elaborando un mejor razonamiento. Tengo que pensar mejor. Y pensar mejor implica seguir un pequeño manual que vamos a ver para poder llevar a cabo este proceso de argumentación. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario? ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, avanzamos entonces. Ahora vamos a ver que todo razonamiento debe de tener un propósito. Es un intento de solucionar un problema, resolver una pregunta o explicar algo, y además se fundamenta en supuestos. Todo razonamiento se hace desde una perspectiva que tengo que reconocerla. El análisis que voy a hacer a la reelección indefinida lo hago desde la perspectiva de la justicia, de la teoría de la justicia de Aristóteles. Bueno, entonces ya vamos marcando nuestro campo de acción, o lo hago desde la opinión pública, desde la percepción ciudadana, lo hago desde la evidencia que implica los gobiernos militares, por ejemplo. Todo razonamiento, dice el punto 5, se fundamenta en datos, información y evidencia. Entonces, primero tengo que acercarme un poco a ella para poder generar un juicio de valor objetivo o lo más objetivo posible.
Y lo que vamos a hacer es expresarlo mediante conceptos e ideas que poco a poco le van a ir dando forma y sentido a nuestro argumento. Todo razonamiento contiene inferencias o interpretaciones, por las cuales se llega a conclusiones y que dan significado a los datos. Y todo razonamiento tiene un fin o tiene implicaciones. ¿Qué quiero llegar? ¿A dónde llevo con esto? Bueno, pues que para la elaboración de un argumento basado en evidencias, resulta que cada evidencia nos cuenta una pequeña parte de la realidad, no toda la historia, son pequeñas franjas de la realidad. Y sobre estos hechos que son demostrados, yo construyo una historia, es decir, voy creando puentes entre cada punto de evidencia hasta llegar a una conclusión probatoria. Y esto, ¿en qué se puede traducir? Bueno, puede traducirse en que tengo solamente 5 datos que evidencian algo, o 2 datos, pero yo creo toda una historia sobre ello. Y yo puedo pensar que la evidencia que se ha recogido de Latinoamérica sobre gobiernos dictatoriales, puedo concluir que eso le va a pasar a México. Es decir, ya estoy creando una historia sin saber realmente lo que va a pasarle a México, ¿no? Sin tener la evidencia mexicana. Simplemente digo, es que esto pasa en Nicaragua, pasó en Bolivia, en Guatemala, en el Ecuador, y por lo tanto eso le va a pasar a México. Y puedo decir, y no hay más ciego que el que no quiere ver. Pues a ver, lo que estoy haciendo es construir una historia sobre evidencias que son pequeñas partes de la realidad y que no necesariamente le van a pasar a México, pero que infiero, interpreto, derivo que puede pasarle a México. Y como dice Fabián, ahorita tal vez puede ser algo bueno para un sector de la población, pero más adelante, quién sabe qué tipo de persona llegue al poder y qué tipo de locura le provoque el tener el anillo del poder o la banda presidencial y con eso se vuelva loco. Entonces, es importante tener estos elementos de pensar con calma, analizar los datos, las evidencias, generarnos una pequeña estrategia y ejecutar un pequeño plan. Entonces, digamos, estos son 4 elementos básicos del pensamiento crítico. Oye, que no basta solo con pensar críticamente. No. A ver, se trata de un conjunto de pequeñas herramientas que nos van a dar las habilidades para construir argumentos serios que soportan una conclusión de nuestro pensamiento. ¿Cuáles son? Primero, pensar con calma. No adelantar una conclusión inmediata, salvo que, por ejemplo, como le preguntaba yo a Alberto, dijera, bueno, en mi opinión, así sin mayor sustento, considero que esto, sin embargo, estimo que, y entonces ahí ya puede empezar una serie de reflexiones que podemos ir creando en conjunto, como si fuera un ping-pong, ¿no? Rebotando un poco las ideas entre Alberto, su servidor, o con los que ustedes gusten. Entonces vamos analizando entre todos el planteamiento de Alberto para ver hasta dónde es sustentable o no. A partir de ahí, bueno, ya tenemos ciertas evidencias, ¿no? Me puede decir, Fabián, bueno, acuérdense de Nicaragua, acuérdense del gobierno de Somoza, acuérdense de Pinochet, acuérdense de Porfirio Díaz y tal, y esto y otro. Entonces, terminamos tratando de generar una pequeña estrategia de análisis y luego la ejecutamos. Esa estrategia de análisis tiene que ver con cuáles son los puntos que yo necesitaría para elaborar mi argumento, y eso los puedo poner en un papel, ¿no? ¿Cuál es el concepto de la reelección? Si eso es un derecho humano, si eso violenta el principio de la democracia representativa y en todo caso, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el valor que le damos hoy a la democracia? ¿Cuáles son las evidencias desafortunadas que la reelección indefinida ha generado? ¿Cuáles son las evidencias buenas que podría existir? Por ejemplo, como en el caso de los países asiáticos, que han establecido programas económicos a 20, 30 años y todos tienen que aceptar su cumplimiento. Es como un gran acuerdo nacional. Bueno, pues en lugar de tener un gran acuerdo nacional, tenemos una sola visión
de una persona del tipo de estado y todos tendríamos que trabajar en función pues de esa única visión, ya sea que nos lleve al abismo, a la barranca o no, o nos lleve a la gloria finalmente, pero todos tendríamos que trabajar en función de ello. Y bueno, pues ya terminamos ejecutando el plan, con lo cual es mucho más fácil resolver el problema, dado que vamos a evaluar todas las variables, vamos a recopilar la información, vemos cómo estamos complementando nuestras tareas. Pues es que yo quedé de estudiar, de leer un par de artículos y ya llevo una semana y no los he leído. Los traigo en mi carro, en el portafolios, y ahí van pasando, ¿no? Llegan a la oficina, los bajo y se quedan en el portafolio. Y luego los vuelvo a meter al carro y los llevo a mi casa y los bajo en mi casa y ahí se quedan y los vuelvo a meter al carro y es así toda la semana. Y digo, bueno, ¿para qué anda cargando estos libros que ni siquiera estoy leyendo? ¿No? Entonces hay que ver cómo estamos complementando nuestras tareas y fijarnos un poco los plazos también, ¿no? A ver, esto es un análisis de 2 días, de un par de horas y hasta donde llegue. Insisto, estos son como ejercicios. Por lo tanto, esto me va a dar la pauta para entender cuáles van a ser las variables más importantes. Voy a empezar a aprender a dónde buscar la información que requiero y puedo empezar a articular ya mis ideas que comprendan todos los elementos del problema. Es decir, puedo tener una visión mucho más clara del fenómeno, mucho más global, y eso pues me da la posibilidad de generar no solamente buenos argumentos, sino además que las personas escuchen mi opinión y digan, no, bueno, este cuate sí que le sabe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha analizado y ha hecho bien su tarea. ¿Cuáles serían entonces estos estándares intelectuales universales? Digamos, este recetario que tenemos que usar para obtener un pensamiento crítico y ahora empezar a aplicarlo al derecho o a la justicia. Primero que nada, debo tener ya claridad. Es decir, tengo que hacer como un ejercicio previo para saber si realmente lo que estoy pensando y diciendo es lo correcto. Primero, ¿tengo claridad? Es que ya me dijeron que a veces me echo un rollo y me dicen, a ver, papá, concreto, ¿qué quieres, no? ¿Qué quieres que llegue a las 11? Bueno, pues eso dime, que llegue a las 11 de la noche. No andes aventándome un rollo y ya me pierdo en tu discurso. Entonces tengo que tener claridad en el punto concreto que quiero yo señalar o decir. Segundo, puedo expresar este punto de vista de otra manera, a lo mejor sin sonar tan agresivo, sin sonar violento, sin sonar a lo mejor que soy en contra de un régimen determinado, de un candidato, de un servidor público, de un partido político. Puedo darles ejemplos más o menos, o sea, sin hablar de las personas, nombres concretos, podría dar como un ejemplo mucho más grande para que se entienda por toda la mesa y no solamente por los especialistas. El segundo es la exactitud. ¿Cómo puedo corroborar toda esta información que nos dice Fabián? Bueno, pues ahí está en la historia, que no nos dejará mentir, que eso suena como más bien como un argumento de autoridad, ¿no? Y te podrán decir, oye, fíjate, Fabián, que es que hay una gran diferencia. Tú hablas de una reelección indefinida y en esos casos se habló de una elección indefinida. La reelección va sometiéndote al escrutinio del pueblo cada 6 años. Y si el pueblo ya no quiere, pues te va a quitar. Y además tienes la revocación de mandato. Si el pueblo no quiere, también te va a quitar. Pero si realmente hablamos de que llegaste al poder y de ahí ya no te quieres salir, pues eso sería hablar de una situación diferente. Tengo que ser más preciso, puedo ofrecer más detalles, relevancia, cómo afecta este asunto a otros temas, la profundidad, en qué medida la respuesta contesta a la pregunta, ¿no? Entonces tengo que darme un poco este espacio para entender de qué voy a hablar, cómo lo voy a hablar y cómo voy a sostener mis argumentos, mi pensamiento crítico y se atiende a los aspectos más importantes y significativos que requiere. Estos somos, digamos, son como el recetario del pensamiento crítico en el estándar internacional.
Nos habla también de la amplitud, es decir, ¿puedo considerar esta opción desde otra perspectiva? Claro. ¿Qué tal si considero la reelección indefinida presidencial no desde el sistema presidencial, sino desde un sistema parlamentario? ¿Ahí sí sería válido o no? ¿O cuáles son las condiciones latinoamericanas que lo hacen especialmente difícil o complejo? Desde mi punto de vista conservador, desde el punto de vista liberal, desde el punto de vista del miedo, desde el punto de vista ¿qué puedo yo opinar al respecto? ¿Tendrá todo esto lógica? ¿Se desprende? O sea, mi razonamiento es congruente, coherente, digamos, se sigue de manera natural para llegar a la conclusión. Todo eso tengo que irlo analizando. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué acaso no habrá otro problema más importante? Y particularmente si tengo un interés personal en el asunto. ¿Puedo representar válidamente los puntos de vista de otras personas? ¿O será porque yo estoy casado con mi idea y yo ni quiero que ese señor continúe, ni el partido, o no quiero que los tribunales resuelvan de esta manera y que lo que quiero es que haya una nueva integración? Es decir, ¿tengo esta objetividad de justicia o solamente lo estoy viendo desde mi punto de vista? Así que bueno, pues para poder generar este pensamiento crítico, requiero llevar a cabo este proceso de análisis. Primero, ampliar mi universo del discurso, es decir, entender sobre lo que estoy hablando, lo que me gustaría platicar, primero. Segundo, o las dudas que yo tengo sobre un tema determinado. Por ejemplo, esta semana o a partir de hoy va a empezar el gran debate en la Corte sobre la prisión preventiva oficiosa. Si una regla constitucional es inconstitucional, se lo recomendaría mucho que le den ese seguimiento, porque eso pues tiene un gran impacto para todos los mexicanos. Entonces, si seguramente esta semana se va a estar hablando de la prisión preventiva oficiosa, del control constitucional, del control convencional, pues si yo quiero si quiero opinar o si alguien me va a preguntar, pues entonces vale la pena que yo empiece ya a trabajar sobre algunos puntos de vista sobre estos temas. Y tengo que tener 3 pensamientos, hacerme 2 preguntas y luego tratar de ver o encontrar una analogía en concreto para saber cómo puedo extender estos argumentos en torno a otras figuras, como puede ser el arraigo o como puede ser alguna otra limitación de los derechos fundamentales. O qué pasaría si, por ejemplo, Francisco, si me haces favor de abrir tu micrófono. Listo. Gracias, Francisco, muy buen día. Mira, imagínate, Francisco, que dijera la Constitución, tienen derecho a votar, ¿no? Las personas mexicanas y tal. Esa es como la regla A. ¿Estás de acuerdo? En la Constitución. Y más adelante, un par de artículos más adelante, dice que solamente tendrán derecho a votar las personas nacidas en los meses que tienen R. Es decir, lo que estamos teniendo son 2 normas que están a nivel constitucional y que una pretende dar el ejercicio de un derecho, ¿no? Reconocer y otorgar el ejercicio de un derecho, pero la otra lo acota. La otra norma casi lo elimina. Entonces, ¿cómo resolver este conflicto que está en el mismo orden jurídico? Hay quien dice que aplicando principios generales del derecho, como aquel que reza o que dice que la norma posterior deroga la anterior, ¿no? Es decir, si reconocíamos el derecho a que todos votáramos y después se reforma la Constitución y se establece este nuevo que dice que solo los que nacieron en el mes que tenga R, pues significa que está eliminando la anterior. Así que esa no es una forma de resolver el conflicto. Entonces, ¿tú qué pensarías? ¿Cómo poder resolver este tema? Pues a partir de la reforma de derechos humanos, se le cambia el título al título primero, se incluye también el principio de progresividad. Entonces, ¿qué significa este principio? Que todo debe de ir hacia adelante, nada para atrás, y si en el camino se echa un paso para atrás,
pues también debe de haber los medios, como en este caso el análisis de la Corte, que se está contraviniendo esa progresividad para dictaminarlo de esa manera, porque pues al final de cuentas también el legislador ordinario aprobó ese principio y las consecuencias que ese principio conlleva de que únicamente es hacia adelante, no puedes haber regresiones restrictivas o prohibitivas en algunos casos. Gracias, Francisco. Bueno, pues fíjate que esta analogía que estamos haciendo respecto del derecho de votar, lo hacemos en función de la prisión preventiva oficiosa. ¿Esto qué implica? Que hay un principio constitucional, un derecho fundamental de la presunción de inocencia, ¿no? Hay un principio también fundamental que implica que en el acceso a la justicia en materia penal, las personas puedan estar llevando a cabo sus procesos de manera libre y que solo excepcionalmente sean detenidos cuando concurran diversas circunstancias que afecten a la seguridad nacional, ¿no? Que pongan en riesgo a la sociedad, que implique que se escape de la justicia, en fin, varias circunstancias por las cuales se amerita ese tema, pero no que se haga de esa figura un uso faccioso. Imagínate que antes de las elecciones se presenta una denuncia en contra del que puede ser el mejor candidato de la oposición a presidente de la República y se le acusa de lavado de dinero, de asociación con la delincuencia organizada, ¿no? De malversación de fondos públicos, cualquier cosa. Y solamente por esa denuncia, bajo ese tipo de delitos, estarían en posibilidad de detenerlo en prisión preventiva oficiosa. De la mano de este asunto de la Corte Mexicana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está resolviendo otro tema relacionado, muy similar a este, que tiene que ver, Francisco, te comento, con una persona que estuvo 17 años en prisión preventiva oficiosa, que promovieron más de casi 100 recursos en estos 100 años y no pudo obtener, digamos, la sentencia, no pudo obtener la definición de su situación jurídica, ¿no? Su juicio no ha concluido. Y eso nos habla de un sistema de justicia parcial, independiente, corrupto, de impunidad. Nos habla de un sistema de justicia donde se perdieron los equilibrios del poder, donde realmente la justicia obedece al titular del Ejecutivo, ya sea un gobernador o un presidente de la República, donde las cámaras de diputados y senadores o los legislativos locales, más allá de las mayorías, ojo, más allá de quien tenga mayorías, se constituyen como en un verdadero órgano de control del poder de la administración pública, decirle, a ver, perdón, señor presidente, pero pues respétenos, ¿no? O sea, sí entendemos cuál es su visión de Estado y lo que quiera, pero aquí no nos venga a decir cómo tienen que salir las leyes. Aquí no nos venga a decir quién tiene que ser el presidente del Senado o el presidente de la Cámara de Diputados, porque somos un órgano independiente. ¿A poco nosotros vamos y le decimos quién va a ser su secretario de Educación Pública o va a ser? No, pues esas son cosas que a usted le corresponde y nosotros no nos metemos en eso. Pero hoy en día la ciudadanía tiene esta percepción de los órganos de gobierno y de las autoridades que realmente están erigidos justamente en tratar de controlar y equilibrar los otros poderes. Pues la verdad que no. ¿Cuál es el índice de percepción de corrupción que existe en las autoridades, en los partidos políticos, sus candidatos, sus procesos de selección? Y luego cuando llegan ya a ser autoridades, ¿cuál es ese índice de percepción? Bueno, les puedo decir, por ejemplo, del World Justice Project, de 128 países que fueron encuestados, México ocupa el número 123. 123 de 128. Ni siquiera de media tabla, ¿no?
Estamos en los últimos lugares de percepción, de la percepción que tiene la ciudadanía respecto de la corrupción o de la falta de fortaleza de las instituciones mexicanas en el tema de la justicia. Y esto que nos indica lo que platicábamos hace ratito con Fabián. El poder concentrado del presidente, ¿no? En un sistema presidencial donde todo el mundo le rinde pleitesía, honor, y bueno, lo ve, le besa los pies y le pone alfombra roja y le dice Mr. President, ¿no? Todos los días y le canta Happy Birthday to you y le dice qué bonito estás y todo el mundo se le pone de alfombra. Bueno, pues imagínense, si esta situación se desborda, pues lo que sigue es el legislativo y después seguirá el judicial. Y entonces ya vamos otra vez a esta triste historia que ya todos conocemos de un partido hegemónico, del gobierno de una sola persona, una sola visión de Estado. Yo soy el Estado, soy el pueblo, soy el legislativo, soy la justicia, yo soy el todo, ¿no? Y eso pues nos habla del autoritarismo y de la gran concentración de poder y lo que haces por mantener el poder, que es eliminar justamente la república, eliminar al poder legislativo y luego el poder judicial, asumir el control de la milicia y bueno, pues eso ya vemos que de un autoritarismo va a pasar a un gobierno dictatorial, como suele suceder en la historia, que es cíclica. ¿Hasta aquí vamos bien en nuestra charla? Perfecto. Riding a motorcycle without a helmet is dangerous. It increases the risk of death or serious injury if you crash. And yet some people like to ride without a helmet. Assuming such people are willing to pay their own medical bills, should they be free to ride a motorcycle without a helmet? Or should the law require cyclists to wear helmets for their own good? Bueno, justamente aquí en este video, por si no se escucha muy bien, existe un debate acerca de las normas jurídicas que le imponen como obligación a una persona, a las personas que quieren conducir un vehículo, una motocicleta o una bicicleta, usar un casco. Y si no lo usan, estarían sujetas a una sanción. Abel, ¿cuál crees que sea la razón de que el gobierno regule la obligación de utilizar un casco para motocicleta, para las personas que utilizan moto o bicicleta? Gracias, doctor. Buenos días. Yo considero que hacer por la seguridad que implica, la seguridad personal que implica el hecho de conducir un vehículo como es una motocicleta. Yo por ahí me quedaría. ¿A qué te refieres como seguridad personal? Para evitar que sufra algún accidente, o en el accidente pueda salir lesionado, pueda afectar, de una afectación, de una lesión fuerte, ya sea un golpe en el cuerpo, en la cabeza principalmente. ¿Y tú consideras que eso está bien o que está mal? Considero que eso está bien porque es una forma de cómo prevenir alguna eventualidad que pueda alterar no solamente a la persona, sino que puede trascender más allá, ¿no? Porque Claro. En el caso de que sufriera algún accidente, aparte de sufrir las consecuencias de ese hecho, el Estado tiene que brindarle servicios médicos para poder restablecerse, ¿no? Claro. Oye, Abel, ¿y qué pensarías, por ejemplo, si te dijera, vamos a ver ahora, voy a regresar un poquito a la presentación. Ahí, otra vez, para generar el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de una norma que regula o que establece la obligación de usar un casco
Y Abel nos señala que él lo que considera, así de bote pronto, pues es porque necesitan proteger a esa persona de que no, de que si tiene un accidente no se lesione de una manera importante, ¿no? Es un poco tal vez preventivo y que además eso después no le cueste al Estado, ¿no? Que no es lo mismo, pues un chipote, ¿no? Que ya hacerle una operación en el cerebro, ¿no? Y además que, pues a lo mejor quede incapacitado para seguir trabajando y que el Estado tenga que pagarle mensualmente alguna lana, ¿no? Por una incapacidad física permanente. ¿Qué te parecería ahora, Abel? Vamos ahora a la analogía, ¿no? Hicimos ya, tenemos 3 ideas, hicimos 2 preguntas más o menos, y ahora vamos a la analogía. ¿Qué te parecería, Abel, una familia donde el papá y la mamá le digan a su hijo o hija con quién sí o con quién no se puede casar? O bien que le dijeran, no, fíjate, es que no me gusta tu pareja, no, y yo te lo impido. Y ya te escogí una pareja que es aquí con el hijo de la vecina o la hija de la vecina, ¿no? Que es una buena familia, digo, está feíta o feíto el colega, ¿no? Ya sé que a ti no te gusta para nada, pero yo te establezco la obligación de que te cases con esa persona o de que no te cases con esa persona. Porque además estoy tratando de proteger tu salud física e intelectual. Y además, si te divorcias después, vas a tener que venir a vivir conmigo y yo tengo que pagar después por tu restablecimiento mental, ¿no? Tengo que cuidar a mi angelito, darle su comidita, ¿no? Apapacharlo, comprarle su helado, ver películas en Netflix los fines de semana, porque está triste, solo y desamparado. Y tengo que cuidarlo. ¿Qué opinarías de una familia así? Pues considero que en ese caso los papás creo que se están extralimitando en querer decidir lo que tiene que ir o por dónde tiene que trazar su vida la hija o el hijo. Bueno, Además, fíjate. pues la hija o el hijo tiene toda la libertad de poder decidir, pues es finalmente su vida. Tienes toda la razón, Abel. Entonces, ahora fíjate esta pregunta que nos vamos a hacer con base en esta analogía. ¿Qué acaso el ciudadano no tendría esa libertad para decidir si usar un casco o no usar un casco? ¿Qué acaso, usando tus palabras, el Estado no se estará extralimitando en su protección, en su intento de proteger a la ciudadanía respecto de la salud o de las decisiones que toma? Porque en este video, por ejemplo, lo que plantea es que una persona quiere rechazar usar un casco y bajo estas ideas que se tiene de que es para protegerte y que al Estado no le cueste, diga, bueno, pues yo te expido un documento Estado donde no te voy a demandar ni te voy a pedir nada. Además, yo te voy a demostrar que tengo mi seguro de gastos médicos mayores, que tengo los recursos suficientes para, por si me tienen que operar el cerebro, yo lo voy a cubrir. Entonces, tú no vas a tener que pagar nada, Estado, por si yo me accidento. Y además, el que use casco o no, no le afecta a otras personas. Como justamente decía, Isabel, solamente es para cuidar y proteger mi salud. La pregunta es, ¿qué acaso en estos asuntos el Estado nos estará extralimitando? ¿Que acaso no, como ciudadanía, debemos de exigir del Estado o un tipo de Estado de libertades y que reconozca mis libertades en cuanto yo no afecte a terceros, ¿verdad? Por supuesto. Que yo no pueda afectar, por ejemplo, usar un cinturón de seguridad en un vehículo, eso sí sería diferente. Si van pasajeros, pues claro, ¿no? Sobre todo porque yo tengo la responsabilidad de esos pasajeros. Pero en el caso donde yo fuera solo en la motocicleta o solo en la bicicleta, donde usar casco o no usar casco no va a afectarles a terceros.
¿Qué acaso no implicaría que a veces nos confundimos como sociedad y a veces el Estado se confunde como si fueran nuestros papás y nos tiene que todavía llevar de la mano? ¿En qué caso sí, mijito? Aquí con este muchachito no, no me gusta. O este sí, y mira, ya te traje este o esta otra, y aquí sí yo te ordeno que tú decidas, porque además, si no lo haces, te impongo una multa. Te sanciono si no cumples con las normas, y lo mismo sería con el caso de la familia. Estas reflexiones, Abel, que muy gentilmente nos has ayudado de manera maravillosa a plantearlos, justamente el pensamiento crítico nos haría reflexionar a partir de analogías, una que habla de cosas pues que son muy sutiles para nosotros, o sea, que son muy fáciles de entender de nuestra vida cotidiana. Podemos ver cómo impactaría una cosa en otra. Y esto entonces nos hace justamente llevar una siguiente reflexión. ¿Cuál es el tipo de estado que tengo? Y entonces tengo que saber cuáles son los tipos de estado. Y el tipo de estado puede ser un tipo de estado paternalista, un estado que me indique hasta cómo debo de moverme, vestirme y peinarme. ¿Cuántos pantalones de mezclilla puedo comprar al mes? ¿Qué tipo de zapato debo usar? ¿No? Si puedo ir, las chicas si pueden ir a una escuela de minifalda o no. Si en el servicio público, por ejemplo, en un tribunal, a fuerza tienes que ir de traje y de corbata o no. Si en una escuela puedes ir con cabello largo, en el caso, por ejemplo, de los varones, o el cabello pintado de rosa, verde, amarillo y de todos colores. Entonces, nos vamos replanteando como los temas para saber hasta dónde el Estado puede regular estas libertades individuales que tenemos y pensar si realmente nos está extralimitando en las regulaciones y nosotros simplemente como sociedad nos dejamos llevar. Entonces, un pensamiento crítico en este caso nos debería de llevar a pensar si, o más bien, cuál es el tipo de Estado que como sociedad queremos. ¿O acaso algún día nos hemos preguntado por el tipo de Estado? Nos hemos preguntado por el candidato, el partido y que si está haciendo bien las cosas o no. Pero el tipo de Estado, y eso me llevaría a la siguiente pregunta. ¿El tipo de Estado tendría la obligación de establecer el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿O simplemente tendría que reconocer una relación jurídica entre personas que se aman, se quieren y quieren compartir su vida, ¿no? Su amor, su cariño y compartirlo para toda su vida? Bueno, pues podría yo pensar que entre esta discusión de por qué le llaman matrimonio también a la relación, o le quieren llamar matrimonio a la relación entre dos personas del mismo sexo, pues después de muchos debates que hemos tenido en distintos foros y con alumnos y ejercicios de argumentación, podemos llegar a considerar ambos grupos, conservadores y liberales, por ejemplo, que pueden gozar de los mismos derechos, las mismas garantías, las mismas protecciones, los mismos alcances que tiene un matrimonio tradicional al que tenga la relación jurídica de dos personas del mismo sexo, basadas en el amor, la confianza, la lealtad, etc. Y entonces la pregunta final es, ¿por qué quieres que se les sigan llamando matrimonio? Y dice, no, pues es que lo que pasa es que es discriminatorio. ¿En qué derecho te discrimina? Ya vimos que vas a tener los mismos derechos de uno, lo van a tener ustedes. ¿En qué se les discrimina? Ah, es que no nos van a llamar matrimonio. Y eso es discriminación, ¿no? Se discrimina en los derechos, no en el nombre. Y es que entonces lo que pasa es que históricamente el Estado ha fomentado las relaciones entre personas de diferente sexo. Y el contraargumento, digamos en esta pirámide, el argumento
en el nivel 6, decimos, pues es que si lo hace ahora el Estado, regulando el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues va a fomentar las relaciones homosexuales. Es decir, el mismo argumento que viene de ataque resulta un contraargumento. ¿Se dan cuenta? Las mismas razones que dan de ataque son las mismas razones que les regresan. Entonces no hay una discriminación, no hay una desigualdad por utilizar el nombre. Pero aún así están enfrascados en ese pleito eterno, cuando en realidad el pensamiento crítico podría llevarnos a entender, con esto que platicamos, Abel, qué tipo de Estado queremos. Si queremos un Estado de libertades, pues entonces que cada quien decida con quién se quiere casar. El Estado no tiene que ponerle nombres a esas relaciones jurídicas, o a lo mejor lo único que tendría que hacer es reconocer relación jurídica basado en el amor, cariño, lealtad, compromiso y ta. Pero reconocer que de cada relación, de cada grupo, de cada filosofía, ¿no?, de vida, pues llegan unos y digan, yo me quiero llamar matrimonio. Ah, pues también llámate como quieras. Oye, que nosotros somos de la religión maradoniana y nos llamamos el Diego. Bueno, pues está bien, llámate el Diego. Oye, que nosotros creemos en los extraterrestres. ¿Y cómo se va a llamar tu relación? El abducido. También llámate abducido. A mí, al Estado no le debe de importar cómo te llames. Simplemente reconoce esa relación jurídica que existe, porque es un Estado de libertades. Y si esto es cierto, donde todos ya sabemos cuáles son nuestros derechos fundamentales, primero que nada, a decidir si quiero compartir mi vida con alguien o no. Es decir, si quiero quedarme de soltero o quiero casarme, o quiero unirme en una relación con otra persona. Pues es algo que tengo que decidir yo. Fíjense, yo todavía cuando era niño tenía tías que decían, se quedaron para vestir santos. No sé si alguna vez escucharon esa frase. ¿Por qué? Porque los papás trabajaron en su mente para decirles que tú no te puedes casar, porque tú vas a tener que cuidarnos cuando seamos viejos, ¿no? Y les decían las famosas señoritas solteronas. ¿Por qué? Porque se quedaron así para cuidar a los papás. En su panorama no estaba la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, decidir si querían cuidar a los papás o querían, digo que es una obligación de los hijos, ¿verdad? Pero de todos, no nada más de uno en particular. O si querían compartir su vida con alguien. Entonces ese es un derecho fundamental y el segundo ya es decidir respecto de la persona. Si estos dos derechos son ciertos y son universales para las personas heterosexuales, los homosexuales, las personas no binarias, para quien ustedes quieran, para cualquier persona, si esta es una verdad, la existencia de estos derechos fundamentales, entonces implicaría que el tipo de Estado que queremos desde este contexto es un Estado de libertades, como el que le exige al Estado que no lo obligue a usar un casco. Es un Estado de libertades. No puedo evidentemente afectar a terceros. Ahí sí, tienes que regular mi conducta. Pero cuando solamente me importa a mí y a mi esfera jurídica, yo solamente soy el que puedo decidir. Imagínate, Fabián, que el Estado dijera, no puedes tener más de un hijo. El segundo lo ejecuto. O que dijera, no puedes tener hijos varones, porque ahora necesitamos mujeres. Y si no, pues eso no se puede. Eso no puede el Estado intervenir. Sin embargo, a veces el Estado se excede. Y de esta manera, Abel, si estamos de acuerdo en estas premisas, entonces significaría que el Estado tuviera que reconocer el poliamor, la relación jurídica entre dos personas. No puede llamarla el Estado, no. Al Estado no le importa más que reconocer tu libertad. Y si la libertad de las personas está con conocimiento de causa, con convencimiento, con una voluntad sin ser coercionada
todas las personas dan su consentimiento para unirse en un matrimonio de 4 personas, el papel del Estado sería el mismo, el de libertades, y reconocer, pues ni modo, son libres para decidir si ellos quieren estar casados 4 o 5, para mí no tengo problema, es cosa de ellos. O el Estado tiene que decirnos, no, la relación solamente puede ser de 2. Entonces resulta que los conservadores, ¿no? Que antes eran los del matrimonio católico, religioso y tal, ¿no? Así se los atacaban los liberales, los de izquierda. Pues resulta que también los de izquierda y liberales son conservadores, porque no, ¿cómo de 3? No, nada más tiene que ser de 2. Y se colocan exactamente en la misma posición que ellos atacaban. Entonces hay veces que no nos gusta, ¿no? Romper con nuestros esquemas tradicionales. ¿Se acuerdan con qué arrancamos esta plática? Más o menos podemos entender cómo fue evolucionando la sociedad y las normas también, cómo fueron evolucionando a este punto, para determinar más o menos hoy qué debe entenderse por la libertad de expresión, qué debe entenderse por el derecho a participar en una elección, votar y ser votado, el derecho que tienen, etcétera. Todo eso más o menos podemos llegar hasta este punto y decir, creo que así funcionan o deben funcionar las cosas, porque yo ya analicé cómo caminó la sociedad. Ahora el problema es que este es nuestro punto de partida, Abel. Imaginemos que ahora tengamos una determinación de un tribunal que diga sí, el Estado debe de reconocer el poliamor. Es decir, de aquí para adelante, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a transformar esa sociedad a partir de estos nuevos valores, de estos nuevos principios? Pero digamos, nosotros somos los que vamos a darles a las nuevas generaciones, como los tuvimos nosotros de aquellas épocas, pero que hoy son puntos de inflexión importante de cómo se va a reconstruir nuestra sociedad en adelante. Si hoy tomamos una determinación de despenalizar el aborto, bueno, ¿cómo se va a construir esa sociedad de aquí en adelante? Si hoy tomamos la decisión de que el Estado es un estado de libertades y que solo cuando afecta tus derechos particulares, tú puedes decidir y el Estado tiene que acatar tus decisiones, como por ejemplo el nombre. Oye, es que yo me quiero cambiar de nombre y me quiero poner Enrique en lugar de Rubén. O sea, me llamo Rubén Enrique, yo ahora me quiero llamar Enrique Rubén. Y el Estado me dice, no puedes hacer eso, no puedes. ¿Por qué no? Pues porque no puedes, o ahora te tienes que llamar de otra manera. Pues no, porque es un tema muy personal y el Estado tiene que ser un estado de libertades y reconocer mi derecho. Por ejemplo, ¿qué otros derechos individuales tengo que solo me afectan a mí? ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿Con qué frecuencia los quiero tener? Si quiero utilizar métodos anticonceptivos o no, si quiero tener un tipo de religión o no, si quiero practicar el tipo de religión o no. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales de mi propia esfera individual que no le afectarían a nadie más? Y que el Estado, por tanto, tendría solo que respetar y reconocer y maximizar en todo caso el ejercicio de ese derecho fundamental. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna inquietud? Nos acercamos ya hacia el final de nuestra charla. Para hablar, por ejemplo, ya un poco, muy breve, sobre el tema de nulidades electorales, fiscalización de recursos y cumplimiento normativo, ¿no? Un poco más ya encaminado al electoral. Hablar de las nulidades electorales, en particular, quiero centrar mi atención en el rebase a los topes de gastos de campaña, ¿no? ¿Alguien recuerda cuál es esa disposición constitucional o qué refiere esa disposición constitucional? ¿Cuáles son los requisitos para
decretar la nulidad de una elección por rebase a los topes de gastos de campaña? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, adelante, Francisco. Bueno, adelante, Francisco. La determinancia no es uno de los factores que influyen para ver la nulidad o no de la elección. Exacto, Francisco. ¿Y te acuerdas cuál sería en este caso la determinancia? ¿Cómo lo señaló? ¿Cómo lo señala la Constitución? Habla de un porcentaje de votos y un porcentaje en el rebase al tope de gastos de campaña. Si no me recuerdo, era un 5%. Muy bien, es correcto, sí. Rebasar el tope de gastos de campaña por lo menos en un 5%. Y la diferencia de votos, ajá, no recuerdo si el 1 o el 2%. El 1%, ¿no? Entonces, como dice su compañero Francisco, un elemento relevante o sustantivo dentro del sistema de nulidades electorales es que la irregularidad, es decir, que está demostrada una irregularidad, que esa irregularidad está prevista en la ley como una nulidad, que sea de tal naturaleza, que tenga esa naturaleza de gravedad, pues no cualquier cosa va a ser una nulidad, ¿verdad? Oiga, es que me vio feo el presidente en la casilla, que se anule. No, pues no. Oiga, no me quería dar mi boleta. Pues no, eso tampoco te da la nulidad. Tienen que ser una serie de supuestos previstos por la legislación, como de tal naturaleza graves que afectan, ¿no? Los valores y principios democráticos. Y entonces, a partir de ahí, señala que si alguien rebasa tope de gastos de campaña, por lo menos en 5%, pero la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es menor al 1%, entonces se actualiza este elemento de gravedad y relevancia que tiene y que por lo tanto podría meritar la nulidad de una elección. Bueno, Fabián, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, si fueras tan gentil de explicarnos o conocer tu opinión, qué diferencia habría en que una nulidad se encuentre, un supuesto de nulidad se encuentre, en la ley o en la Constitución? En la importancia, tal vez, el criterio de importancia que tendría. El de la Constitución está por encima, es de ahora sí que la ley suprema, y la ley es la que la regula, por llamarlo así, pues, o sea, tapa los pequeños resquicios o los grandes resquicios que deja la Constitución, porque a veces, por ejemplo, nada más habla de que la ley lo regulará, entonces por eso existe la ley que va enunciando paso por paso, valga la redundancia, el paso a paso de la jornada electoral, por ejemplo, ¿no? En la ley sí nos va marcando las etapas de cada una, y entonces nos va diciendo cómo se tiene que ir dictando. Ok, y por ejemplo, Fabián, si en la Constitución se establece, digamos, una restricción a un derecho fundamental, ¿no? Vamos a pensar que diga, los derechos humanos podrán restringirse en caso de pandemia, por ejemplo, ¿no? La libertad de tránsito podrá restringirse si así lo autoriza el presidente, o en caso de guerra o alguna cosa así, ¿no? Y la Constitución dijera, en ningún caso podrán restringirse los derechos fundamentales o derechos humanos de las personas. Pero la ley sí te establece restricciones de esos derechos fundamentales. O sea, la ley sí te dice, solo en caso de guerra, en caso de pandemia, o cuando se le hinche la gana al presidente, también lo podrá hacer. ¿Qué piensas de que estén en dos niveles estas normas? Es que ahí más bien lo que existiría es una contradicción constitucional. Entonces más bien tendríamos que abocarnos a una controversia constitucional que la Suprema Corte nos diga a cuál tendríamos que estar haciendo caso. Porque al final del día podemos apelar lo que diga la ley,
pero también otra persona se puede ir a lo que diga la Constitución. Claro, y con este argumento que tú señalas, que es la ley máxima, la que se debe de cumplir, Ganaría la Constitución. ganaría la Constitución, es correcto. Bueno, pues eso pasa un poco cuando digamos, los diputados y senadores y demás legislaturas locales que reforman o que crean el proceso de reforma constitucional, deciden poner una norma ahí, y la norma que ponen es la que habla del rebase a los topes de gastos de campaña y su nulidad respectiva bajo ciertas condiciones. La razón por la que la ponen en la Constitución es justo lo que dice Fabián. A ver, es lo más relevante, es como para avisarle a toda la población que hay algo urgente que atender. Es como escuchar una alerta sísmica. No sé si alguno ya la ha escuchado, ¿no? ¿Cómo suena? Bueno, pues córrele y ponte en un lugar, ¿no? Te dan todavía algunos segundos para que puedas ubicarte en un lugar de seguridad. No lo ponen como para ver, qué padre se oye. No, pues si sigue sentado, no, nadie se mueva, no pasa nada, quédense sentaditos. No, no está para eso la alerta sísmica. La alerta sísmica está para que toda la población escuche el riesgo que corre su salud, su vida, sus propiedades, su familia. Lo mismo quisiera yo entender así esta rebase a tope esta causa de nulidad de elección por rebase a los topes de gastos de campaña prevista en la Constitución. Mi reflexión, mi pensamiento crítico me lleva a opinar que es como una alerta sísmica. Estoy utilizando una analogía, como en el caso de los papás hace ratito. Es una alerta sísmica de que para que la población se entere, candidatos, actores políticos, partidos y autoridades, que eso está afectando o nos va a afectar no solamente un proceso electoral que está en turno, que está en juego, que eso es como un cáncer que nos va a afectar a la democracia. Y la democracia va a implicar, pues, digamos, la posibilidad de que todos nosotros alcancemos el estilo de vida al que siempre hemos soñado, por el cual trabajamos todos los días, ¿no? Todos los lunes dejamos la piel tomando un curso desde las 7 de la mañana o 9 de la mañana de la Escuela Judicial de Pensamiento Crítico, ¿como para qué? ¿Para tener un papelito? Bueno, pues a lo mejor un papelito, pero ¿para qué? Pues porque eso implicaría un mayor conocimiento de mis temas, mejor preparación y seguramente, pues a lo mejor puedo escribir, puedo obtener mejores recursos, un nuevo empleo, puedo prepararme de otra manera, puedo capacitarme de otra manera, puedo dar clases, puedo implementar estos mismos cursos ahora con mis alumnos, puedo cobrar por los cursos, en fin, me da la posibilidad de mejorar, ¿para qué? Por lo menos para mantener las condiciones de vida que tengo ahorita, si soy soltero, y cuando me quiera yo casar, ¿no? O cuando quiera tener una familia, o para cuando yo ya esté viejo de barba blanca, pues que pudiera yo no depender de mis hijos o de mis hijas, sino que pudiera ser autosuficiente y tener una vida digna y decorosa. Es decir, para lo que luchamos y dejamos la piel los lunes y la recogemos los sábados para descansar un ratito el domingo y volver a dejar la piel durante toda la semana para alcanzar esos objetivos y esos sueños de vida que tenemos y que queremos para nosotros y para nuestra familia. De eso se trata la democracia. Y no me cansaré de decirlo por todos los foros donde yo ande y en todos mis cursos, que ya algunos ya han tomado varios cursos conmigo y sabrán que este es uno de mis temas centrales en la argumentación, porque esto implica redimensionar y valorar de nueva cuenta lo que implica vivir en democracia y tratar de luchar por la democracia, porque de eso se trata. Así que estas son alertas sísmicas para mí en mi pensamiento crítico que me dicen que debo de tener un estándar probatorio flexible. ¿Esto qué significa? Si yo pusiera en lugar de rebase a los topes de gastos de campaña, pusiera que el Estado debe castigar
a los feminicidas, que debe castigar la violencia en contra de los niños, de la población infantil o de las mujeres, como un eje rector del Estado, pues tendría que venir acompañado de como el procedimiento, pero con una claridad y cómo lo voy a hacer. Y yo mismo ahí pondría que el estándar probatorio sea flexible. ¿Y esto qué implica? Que no voy a necesitar de todas las pruebas o de toda la convicción para condenar a alguien por feminicidio. Y esto implica, sí, que seguramente voy a cometer muchos errores al juzgar. Pero eso no le importa ahorita al Estado. Al Estado lo que más le importa no son estas libertades individuales, que piensa que tarde o temprano podrían ser, digamos, podrían ser liberadas estas personas por un error judicial. Lo que quiere es mandar un mensaje a los actores, a la comunidad, de que no va a tolerar ningún acto de esta naturaleza y que de entrada a todos los que estén vinculados con eso, como por ejemplo con el tema de la prisión preventiva oficiosa, los va a encarcelar. Cuando haga un análisis particular del caso, ¿no? De la persona y no nada más por el tipo de delito. De esta manera, entonces, mando un mensaje de que seguramente voy a tener a estos homicidas o estos violadores en la cárcel y no por un error judicial o un error de proceso o porque sí tiene unos buenos abogados y el otro no, pues va a estar en libertad cometiendo estos delitos. Porque para el Estado es prioridad estos valores, esta forma de ver la vida para la población infantil y para las mujeres. Pues lo mismo pasaría con una nulidad de elección que está prevista en la Constitución. Yo establecería un estándar probatorio flexible. ¿Para qué? Pues ni modo. ¿Voy a anular un montón de elecciones? Sí, las voy a hacer. Pero les va a quedar muy claro a los partidos y candidatos que no pueden rebasar por un peso un proceso electoral y los topes de gastos de campaña para romper el principio de equidad y que sea el dinero quien mande. Si yo establezco, por ejemplo, que si está acreditada que el crimen organizado intervino en alguna manera en las elecciones, también lo voy a anular. Y claro, en mi estándar probatorio también va a ser flexible. Y voy a anular, sí, probablemente anule un montón de elecciones, pero voy a mandar un mensaje firme, fuerte y definitivo, tanto a los distintos actores como a la sociedad, de que el Estado no está nada más ahí viendo a ver qué pasa, que no va a tolerar ni que haya rebases de topes de gastos de campaña, ni que se involucre el crimen organizado, ni que se utilicen los programas sociales para corromper la libertad del voto. Y entonces sí, con esos mensajes, pues ahí va a haber mucho más claridad de actuación de todos dentro de un país. Así que bueno, fíjense cómo el pensamiento crítico nos ayuda a reflexionar, a revalorar, repensar, intuir, y a través del uso de analogías, de la fórmula de 3 pensamientos, 2 preguntas, una analogía, y después leo un libro, un artículo, veo un video que está relacionado con el tema, leo un par de jurisprudencias, voy ampliando mi conocimiento, mi bagaje cultural y cómo va operando justamente las reglas que regulan o que importan o que afectan a esa institución o principio jurídico o esa situación sobre la cual voy a pronunciarme y voy a reflexionar. Pues, estimadas compañeras y compañeros, hasta aquí mi intervención del día de hoy. Ojalá les haya gustado esta charla. Los invito justamente a que sigan trabajando, fórmense el hábito de llevar a cabo estas reflexiones, por muy sencillo el tema que sea y que crean que ya lo tienen muy dominado, hagan este ejercicio en papel, llévenlo a cabo 3 semanas, pónganse programación sobre tiempos, a ver, en 2 horas, en 1 horita que tengo libre, voy a estructurar todas estas ideas sobre este tema. Y van a ver cómo poco a poco se va haciendo un hábito y de esta manera ya pueden ustedes pues implementar o complementar sus opiniones a través de distintos argumentos y sobre todo del pensamiento crítico que tanto requiere el derecho.
Pues muchas gracias, gracias Fabián, muy gentil, Alberto como siempre, Francisco, gusto saludarte, igualmente Abel, Manuel, un gran abrazo, creo que también por ahí estaba Clara Luz. Bueno, pues les deseo que tengan un excelente inicio de semana y bueno, pues ya saben, ahí me pueden seguir en redes sociales como @Rubén Becerra RB de Victoria. Les deseo que tengan un gran día y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias a Dios.